¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Nuevamente estamos aquí con una cita más con ustedes y con nuestro amado Cristo Jesús para un repaso más de lección de escuela sabática. Estamos estudiando la guía de estudio de este primer trimestre del año 2026, titulada Uniendo el cielo y la tierra. Y la lección que nos ha reunido en esta hora es la número 3, titulada Vida y muerte. Esta lección es para el 17 de enero del año 2026. Y antes de abrir la palabra de Dios, el libro de libros, quiero invitarles para que me acompañen y juntos podamos tener una palabra de oración. Oramos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema honra y alabanza por los siglos de los siglos. Y te suplicamos, oh Señor, te rogamos humildemente que puedas perdonar nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para que tú puedas limpiarnos en esta hora, purificarnos, curarnos de todas nuestras enfermedades, de nuestras heridas, sufrimientos y temores, y que podamos en esta hora tener unos minutos de comunión contigo a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos pueda tomar en esta hora como instrumentos del cielo y que este mensaje a través de esta escuela sabática pueda ayudar a muchas personas a encontrar el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, porque en Cristo Jesús, tu Hijo amado, te suplicamos todo esto, para quien pedimos también, oh Padre, toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vida y muerte es el título de esta lección 3 de Escuela Sabática para Adultos. Y vamos a analizar esta lección, donde el texto para memorizar se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que dice así. Tomen sus Biblias. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, dice el apóstol Pablo, debiera ser también para nosotros. Si lo es para el apóstol Pablo, como cristianos bautizados, como cristianos que hemos alcanzado también un nivel por la gracia y misericordia de Dios de conocimiento de su palabra, debiera ser también. Pablo realza su propia perspectiva que contrasta con la mayoría de los hombres, quienes egoístamente se aferran a la vida y temen a la muerte. Al decir Pablo, el vivir, se utiliza el verbo griego en tiempo presente. Se refiere a un continuo y diario acto de vivir. No solamente los sábados o un día a la semana, sino se refiere a un continuo y diario vivir con Cristo. Por eso en otra de sus epístolas dice, Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Verdad? Para Cristo, o más bien para Pablo, Cristo forma parte de su existencia y su vida está ligada completamente a Él. Su pensamiento estaba completamente absorto en su Salvador. Sus planes, sus esperanzas, todas y cada una de sus aspiraciones se centraban en Cristo. Todos sus pensamientos estaban sometidos al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Por lo tanto, sus pensamientos no eran egoístas ni terrenales. Estaban bajo el dominio de su Maestro. Esto lo podemos ver ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 11, y Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, y Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11, Colosenses, capítulo 3, versículo 3, y Gálatas 2, 20. Vamos a
a Gálatas 2:20 para que podamos comprobar lo que ya dijimos. Gálatas 2:20, ¿qué dice la palabra de Dios? Abran sus Biblias. Es esta cita que ya me mencioné, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz. Se consideraba a sí mismo como muerto al pecado y al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación, como si él hubiera sido realmente crucificado. Ya no sentía atracción de esos métodos, en su corazón no había respuesta para ellos. Por eso dice, ya no vivo yo. Pablo había muerto a algunas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era tan intensa como lo había sido antes, pues la vida de un cristiano no es una vida de inactividad. Jesús habló de esa nueva vida como una nueva vida más abundante ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10. Jesús es la fuente de vida, por lo tanto no se puede apreciar verdaderamente la vida sin tenerlo en cuenta a Él. Una vez que hemos explicado brevemente, sí, en relación al punto central de esta lección, vamos rápidamente a la introducción de esta semana. La muerte no es parte de la vida. ¿Cómo? La muerte no es parte de la vida, sino su enemigo. Pablo declara de manera enfática que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, confiaba su destino eterno. Lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el Evangelio, tanto con su vida como con su muerte. Esta lección nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y de la muerte en el contexto de los eventos finales, cuando las bestias de Apocalipsis 13 están cumpliendo las profecías que preceden al segundo regreso de Jesús. Y vamos al punto número 1. Cristo será magnificado. Como ya leímos en Filipenses 1:21, el contexto de esta cita se encuentra ahí en los versículos 19 y 20 de Filipenses. Miren lo que dice: porque sé que esto me resultará en salvación por medio de vuestras oraciones y del socorro del Espíritu de Jesucristo. Aquí quiero aclarar para aquellos que todavía creen que el Espíritu es una fuerza que proviene del Padre o del Hijo, ¿verdad? Cuando Pablo se refiere aquí del socorro del Espíritu de Jesucristo, se refiere a la persona del Espíritu Santo, quien está realizando en nosotros una obra especial de transformación, de regeneración, ¿verdad? Sigo citando Filipenses 19 y 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerto. Pablo no era un delincuente, pero tampoco era ajeno de la persecución. En 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 27 detalla sus sufrimientos, diciendo: en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Sin embargo, lo que más le preocupaba no eran sus propios sufrimientos, sino la preocupación por todas las iglesias, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 11:28. Vamos a leerlo rápidamente. 2 de Corintios 11:28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además de los abrumadores deberes de su ministerio, o quizás otras pruebas además de las mencionadas en 2 de Corintios 23 al 27, todos eran inherentes a la obra de su vida
dedicada a las iglesias, es decir, a la predicación del evangelio, ¿sí? Y a la obra que Dios nos ha encomendado. Pablo se refiere a problemas que surgían constantemente, que parecían ocuparle tanto tiempo, por ejemplo, la redacción de sus epístolas, dar consejos personales a almas abrumadas de pecado, responder preguntas doctrinales que era necesario aclarar para reanimar las iglesias y a sus miembros. Esa era la preocupación de Pablo. Al igual que Jesús, quien no escatimó nada para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastar y gastarse por el bien de los creyentes, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Paradójicamente, más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos amada o apreciada por algunos. Repito, paradójicamente, cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. Por eso ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, miren lo que dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y el espíritu de profecía, en la pluma inspirada de Elena G. de White, miren esta joya que escribió, donde dice: la paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. ¿Para quién? Para todos aquellos que estaban en su medio, sin duda. Hechos de los Apóstoles, página 345. Reflexionemos en esto entonces, hasta aquí. ¿Cómo vives y tratas a las personas, especialmente a quien no te tratan bien? ¿Qué clase de testimonio presentas acerca de Jesús en estos tiempos finales, cuando las bestias de Apocalipsis 13 buscan desanimar a los creyentes? El apóstol Pablo dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, pues aunque caminemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. La guerra espiritual que libramos no es física, sino de ideas y valores. Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo y la presión grupal con sus armas. En cambio, nuestras armas espirituales son el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el dominio propio, es decir, los frutos del Espíritu, expresados allí también en su libro, en su epístola a los Gálatas capítulo 5. Nuestra arma más poderosa, si se usa correctamente, es la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, manejada por el Espíritu. Efesios 6:17. Vamos a esa cita. Efesios 6:17. Efesios 6:17. ¿Qué dice la palabra? Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La cabeza, sede de la inteligencia y de la voluntad, es una parte sumamente vital que necesita especial protección. El yelmo se denomina esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. La salvación pertenece al pasado, al presente y al futuro. Romanos 8:24. En otras palabras, en otras partes de la armadura solo son defensivas, mientras que la espada del Espíritu es tanto defensiva como ofensiva. La palabra en griego, rhema, término que indica algo que se pronuncia o se habla, Efesios 5:26, palabra de Dios no debe entenderse como limitada a las Sagradas Escrituras que existan entonces, o que más bien que existían entonces. Cuando Pablo redactó esta epístola, se estaba estableciendo el Nuevo Testamento. El cristiano puede abrirse paso con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, a través de todas las vicisitudes de
la vida. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos a Él. Incluso si ello nos cuesta la vida, Pablo estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera aquí en la tierra, por injusto que fuera, pues había confiado su vida y su futuro a un tribunal superior. Reflexionemos en esto que acabamos de comentar. ¿Cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? ¿Cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya tuvo la victoria por nosotros? En el contexto de Apocalipsis 13, donde las bestias buscan imponer la adoración forzada, ¿cómo se relaciona esta verdad con tu preparación espiritual? Vamos al tercer punto de este análisis de escuela sabática para adultos que hemos preparado, ¿sí?, con todo amor, con toda intención para que podamos ser bendecidos, utilizando todas las herramientas posibles para que esto pueda quedar claro y entendido. Así que vamos a abrir la palabra de Dios para este punto número 3, tener confianza en la resurrección. Y vamos a utilizar Filipenses capítulo 1, versículos del 23 al 24. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: pues estoy en estrecha entre las dos cosas. Vamos a abrir la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Vamos a utilizar la Reina Valera 60. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Otra cita más que se encuentra en Eclesiastés 9:5, relacionada con esto. Miren lo que dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Aquí Pablo nos habla de la importancia de mantenernos vivos, de mantenernos en la carne, ¿verdad? Y de esto sabe mucho nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 11 al 14, miren lo que dice nuestro amado Cristo Jesús. Dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Lázaro ha muerto. Aunque este pasaje ha sido malinterpretado por mucho a lo largo de los siglos, Pablo se refiere al contraste entre vivir y morir. El cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por Él. En ese sentido, la muerte es ganancia. En ese sentido, que dice el apóstol Pablo, es ganancia, porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo. Así que debe quedar bien claro lo que dice Filipenses 1:21, que el morir es ¿qué? Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Pero debemos entender perfectamente que el cristiano vive para Cristo, incluso para morir por Él. En ese sentido, la muerte es ganancia, nada más, ¿verdad? Porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo, ¿verdad? Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9 para que podamos apoyarnos un poco más acerca de esto. Aquí el versículo 4, el contexto de esta cita, dice: aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que el león muerto. Es interesante esta cita paralela que presenta Salomón aquí en el libro de Eclesiastés, y utiliza dos símbolos, el perro y el león. El león es símbolo de majestad y poder, y por lo tanto de Dios y de Cristo, que el león muerto, ¿verdad? Hacen el perro símbolo de los limpios, depravados, pero el autor de Eclesiastés dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Sí? El testimonio de una persona que aún vive es poderosa, según la percepción de Pablo, pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos, es decir, nada saben, descansan en la tumba hasta la resurrección. Por eso Jesús dijo acerca del difunto Lázaro: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño.
Si las personas fueran al cielo inmediatamente cuando mueren, ¿por qué Lázaro no expresó frustración a ser traído nuevamente a esta tierra? La muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando regrese. Entonces, junto con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús. Y yo digo amén. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 7. Todo esto le ha sido revelado, sin duda, al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice la pluma inspirada, el Espíritu de Profecía, Elena G. de White? Ha iniciado todas las gentes, página 682. Cristo llegó hasta la muerte misma para que pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. ¿Verdad? Esta cita sin duda está totalmente en armonía, ¿sí?, con la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, reflexionemos y apliquemos este punto para que pueda tener un valor apreciable, ¿sí?, para nosotros. Aunque no nos agrada la idea de la muerte, ¿has pensado alguna vez que lo primero que veremos los creyentes, tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir, será el regreso de Cristo? ¿Cómo podría ese pensamiento ayudarte a mantener la fe firme en los tiempos finales, especialmente cuando las bestias de Apocalipsis, la primera bestia que fue herida y que está por recuperarse, y la segunda bestia que parece un cordero, pero habla como dragón, y hablará como dragón al final de los últimos tiempos para que se cumpla la profecía? Estas dos bestias van a intimidar a los que no reciban la marca de ellos. Vamos al punto número 4, que nos va a hablar de la permanencia y vivir en la unidad. Y para ello vamos a citar Filipenses 1:27. Así que vamos a la palabra de Dios, al libro de libros, la Biblia. Vamos al versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a adoptar un comportamiento como debe ser un cristiano que tiene el evangelio de Cristo. Y dice, sea que yo venga o que esté ausente, ustedes deben estar firmes en un mismo espíritu, siendo soldados unánimes por la fe del evangelio. Y quién más que nuestro amado Cristo Jesús nos aconseja, nos exhorta ahí en Juan 17:17 y también en los versículos 19-21, diciéndonos la importancia de la santificación en la verdad. Dice, santificadlos en la verdad, dice, tu palabra es verdad. Nuestro amado Cristo Jesús ruega al Padre en esa oración hermosa que hace en el capítulo 17, rogándole al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Qué importante es vivir en la unidad o unánimes por la fe del evangelio. Y en Miqueas capítulo 6 versículo 8, miren lo que dice: te he declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino que practiques la justicia, ames la bondad y andes humildemente con tu Dios. La última oración de Jesús, esa oración sacerdotal, esa oración pastoral por sus discípulos, estuvo dominada por un tema clave, la unidad. Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos a fin de que sean uno como lo somos nosotros, decía él ahí en Juan capítulo 17 versículo 11. También subrayó
subrayó las nefastas consecuencias de la desunión, que se convierte en un motivo para que muchos no crean. Es decir, cuando hay desunión, damos falso testimonio y muchos, en lugar de permanecer en la fe, apostatan de ella, salen de la iglesia o se arrepienten de haber sido bautizados, de haber hecho un pacto con Dios. Qué importante es la unanimidad, la congruencia, ¿verdad? En este punto. La expresión griega traducida como portarse como es digno es politeonomai, que significa vivir como ciudadanos, no de un reino terrenal, sino del reino celestial. El Sermón del Monte describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijos del Padre Celestial y ciudadanos del reino. Es difícil disgustarse con alguien que practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente con Dios. Sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. Incluso podemos caer en la tentación de pretender rebajar su valor o encontrar algún punto débil en ellas. Y en este sentido, muchas veces me he encontrado con algunos comentarios acerca de algunos personajes de la Biblia como Daniel, Josué, si verdaderamente ellos practicaban la perfección en Cristo. Sin duda lo hacían. Algunos nunca se les pudo encontrar alguna debilidad en su carácter. Todo lo contrario. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White? Miren esta joya que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 222 y 223. Dice, a medida que la Iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella. Chirrión, ¿no? ¿Qué es lo que aparta al Espíritu Santo de la Iglesia? El orgullo, la ambición mundanal, sigue diciendo ella, y se han introducido la emulación y la contienda. Emulación, es decir, algo que no es auténtico, algo que no es original, y la contienda, distrayéndola y debilitándola. Todas estas cosas que menciona Elena G. de White sin duda debilitan la fe, la unidad dentro de la iglesia. Tomen nota de esa cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 222 y 223. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad de hoy. Raymond F. Contrell, introducción en Primeros Escritos. Pero apliquemos este punto número 4 para que con estas preguntas de reflexión. ¿Cómo podemos cultivar la humildad y mansedumbre de Jesús en nuestras relaciones de iglesia? En el contexto de los eventos finales, ¿por qué es crucial la unidad de la iglesia para enfrentar las bestias de Apocalipsis 13? ¿Qué papel juega la verdad de la palabra de Dios en nuestra unidad? Juan 17:17. Y vamos al último punto de este análisis de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Y vamos a la Biblia y vamos a considerar el texto bíblico del capítulo 1 de Filipenses, versículos 27 al 30. Miren lo que dice. Solamente portaos como es digno del Evangelio de Cristo, en nada amedrentados por los adversarios, lo cual para ellos es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Satanás siempre va a estar presto para acusarnos y va a utilizar estrategias contra nuestras victorias en Cristo. Y la estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. Jesús dijo, si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. De ahí la importancia de la unidad, de la unanimidad y la congruencia, sí, de andar en la verdad. Porque el apóstol Pablo cita ahí en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo, para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Luego entonces, este principio del cual habla nuestro amado
Cristo Jesús acerca de que si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Este principio sencillo, Satanás le encantaría que lo olvidáramos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 12:17, proclamando el Evangelio eterno a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Este mensaje del primer ángel. Puesto que la unidad es crucial para cumplir nuestra misión y en vista de que la oración de Jesús en Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como clave para la unidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas encuentran la salvación, ¿verdad? Nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión ni de nuestra unidad. Estas tres claves se mantienen juntas o caen juntas: mensaje, misión y unidad. No hay éxito si falta alguna de ellas, pero no hay nada que temer si las tres están en su lugar. Por eso Pablo exhorta: en nada se dejen intimidar por la oposición. Ahí en el versículo 28, Satanás es un enemigo derrotado. Los eventos finales y las bestias de Apocalipsis 3. He venido mencionando estos símbolos proféticos que se encuentran en el capítulo 13 de Apocalipsis con una intención muy clara: que no olvidemos que Satanás, a pesar del avance del Evangelio, a pesar de nuestra fe, a pesar de todo, ¿sí?, sigue una agenda y la quiere completar hasta el fin. Por eso, la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 10, que surge del mar, representa un poder religioso político que gobernó durante 1260 años, desde el año 538 hasta el 1798, cuando fue herida mortalmente durante la Revolución Francesa. Pero esta herida será sanada en los últimos días. El mundo entero se maravillará y adorará a esta bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículos de 11 al 18, surge de la tierra en América. Tiene 2 cuernos como de un cordero, pero habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, la primera bestia lo invistió de autoridad. Por eso hoy no vemos que esta primera bestia se pronuncie en contra de la segunda bestia tocante a todo lo que está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Está haciendo grandes señales, incluso descender fuego del cielo, y hará que todos adoren a la primera bestia. La primera bestia es el papado. Impondrá la marca de la bestia, el 666, el domingo como día falso de adoración en vez del descanso bíblico, que es el sábado, en el cual nadie podrá comprar ni vender. Ahora, la marca de la bestia versus el sello de Dios. La marca de la bestia representa a los mandamientos humanos, como el domingo como día de reposo, mientras que el sello de Dios representa la obediencia de los mandamientos divinos. El sábado del cuarto mandamiento. Este será la prueba final de lealtad en los eventos finales para ti y para mí. Y miren lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el tiempo del fin. De la rueda de tormento, la estaca, el calabozo y los escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oía el testimonio de las almas fieles, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solamente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Los que así rindieron su vida por la fe, declararon al mundo de aquel en quien habían confiado, era capaz de salvar hasta lo sumo, dice la pluma inspirada a través de Elena G. de White en su libro Hechos de los Apóstoles, página 381. Preguntas para reflexionar y aplicación práctica. ¿Cómo nos prepara el estudio de la vida y muerte cristiana para enfrentar la persecución de las bestias de Apocalipsis 13? Si sufrir es inevitable, ¿por qué es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón? ¿Qué esperanza y consuelo debemos tener los cristianos en medio del sufrimiento de los últimos días? Vamos a terminar, estimados amigos y hermanos, ya el tiempo avanzó y es bueno que
que terminemos ese análisis. La vida es breve, pero lo que debemos recordar hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Buena parte de ese impacto tiene que ver con que fomentemos la unidad de la fe, Efesios 4:13. Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo que ya sea que vivamos o muramos, lo más importante es que Cristo sea magnificado. En el contexto de los eventos finales, donde las bestias de Apocalipsis 13 están cumpliendo las profecías, debemos recordar que la muerte no es el final, sino un sueño temporal del que Jesús nos despertará en su segunda venida, y yo digo amén. La esperanza en la resurrección es el ancla de nuestra fe en medio de la prueba y el dolor. Por eso cito nuevamente al apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, vamos rápidamente, ¿verdad? Al hablar de la resurrección, dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, dice el versículo 15. Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Saber que la muerte no es el final, sino un sueño temporal hasta el día de la resurrección, nos da consuelo y fortaleza. Que esta esperanza nos inspire a vivir con fidelidad, aguardando con gozo el glorioso día en que Cristo vendrá a llevarnos a casa y seremos reunidos con nuestros seres queridos en un mundo donde no habrá más llanto, dolor ni muerte. Vamos a terminar y los invito para que hagamos una oración final. Padre eterno, te damos gracias por habernos dado un propósito para vivir. Enséñanos a poder verdaderamente decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos a mantenernos fieles en los tiempos finales, a permanecer unidos a tu pueblo y a no temer ante las bestias de Apocalipsis, sino confiar plenamente en ti, el Dios que vence la muerte y promete la resurrección gloriosa en Cristo. Amén, amén. Hasta pronto.